Dios le bendiga a cada uno de ustedes, sea bendito el nombre de Jesús desde hoy y para siempre. Hoy traemos un bonito tema. Cuando lo pierdes todo y hasta los tuyos te pisotean. Escucha lo que pasa en Job 19, 13, 19. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos se apartaron de mí y los que yo amaba se volvieron contra mí. Hay temporadas, amados hermanos, donde el despojo es total. La familia, la iglesia, amigos, bienes, te sientes solo, humillado y olvidado. Si te nombran, es para maldecir, como dice el Salmo 19:20. Pero en ese pozo, Dios escribe tus mejores capítulos. Es la enseñanza para ti hoy. Este es el consuelo que Cristo pasó por allí también, como dice el Salmo Isaías 53. Amén. 3. El despojo no es tu final, es un proceso lo que llevamos. ¿Sí? En Job 1:21 dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si estás pasando por algún problema como el de Job, escucha bien. Job perdió sus hijos, sus bienes, su salud, su esposa, todo perdió. Su esposa lo despreció, por eso le digo que lo perdió, amén. Le dijo que maldijera a su Dios y que se muriera. Tal vez lo hizo por viendo a Job tanto sufrimiento, tal vez lo hizo por también que estaba frustrada, ella también perdió a sus hijos, perdió todo. Pero Job estaba en una situación muy difícil todavía más. ¿Por qué? Porque era el hombre que buscaba al Señor, porque era el hombre que hacía los sacrificios, los holocaustos, era el hombre que estaba padeciendo en su cuerpo también una enfermedad. Job estaba en una situación muy difícil que no necesitaba una mujer que lo estuviera acusando, ni tampoco maldiciendo, ni tampoco que muriera, sino una mujer que lo apoyara. Pero Job encontró en esa mujer una mujer desesperada también. Cuando dice Job, quitó Jehová la aflicción de Job, pero Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Antes se dio un proceso muy tremendo, Job, antes de que el Señor le multiplicase todo. Llevó un proceso doloroso, como José también cuando fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente, metido a la cárcel, olvidado. Desde el pozo llegó al palacio, desde la cárcel llegó al palacio, donde nadie lo tomaba en cuenta, llegó a ser el segundo más fuerte en Egipto. Si hoy estás en el pozo, espera el palacio del Señor que te ha prometido. Cuando tu familia te ataca, Dios se hace tu propia familia. Claro que sí. Cuando ellos te desechan, Dios te recoge. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Te das cuenta lo que dice el Salmo 27:10? David fue despreciado por sus hermanos, perseguido por sus suegros. Jesús dijo, los enemigos del hombre serán lo de su casa, Mateo 10:36. Duelen más las pedradas del hermano que las pedradas del enemigo, hermano. Sí, Dios hace habitar en familia a los desamparados, como dice el Salmo 68:6. Escucha lo que dice Marcos 6:4. No hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes. La familia de Jesucristo creía que estaba loco Jesús. Marcos 6:31. Él siguió adelante a pesar de que su familia lo creía fuera de sí. Cuando tu sangre te niega, la sangre de Cristo te adopta, como dice Romanos 8:15. Cuando la iglesia te hiere, busca al dueño de esa iglesia. Búscala, se llama Jesucristo. Amén. En la tercera carta de Juan 1, del 9 al 10, había un hombre llamado Diótrefes. Ese hombre echaba fuera de la iglesia a los que realmente querían servir, a los que realmente querían apoyar a los varones del Señor. Aunque en la iglesia primitiva, amados hermanos, había pleitos, chismes, rechazos, Pablo fue también apedreado por los mismos judíos religiosos. Dice Jesús
amado hermano, que Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que estar puesta la mirada en Jesucristo, no en aquellos hombres que se creen dueños de las iglesias o aquellos que creen que tienen el derecho de despreciarte, de humillarte, de ninguna manera. Así que cuando David fue ungido rey, pero pasó años huyendo de Saúl, que estaba en el mismo pueblo de Dios. Él mismo quería matarlo, pero el Señor lo guardó. Tocó, amados hermanos, el desespero, David. Tocó el desespero tremendamente, pero el Señor lo exaltó. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan para todos nosotros. La humillación es la antesala de la exaltación. En 1 de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Hay un tiempo para todo. Dios es un Dios de tiempos. Si te escupieron, si se burlaron de ti y te olvidaron, Cristo, amados, también padeció todo esto. Sea humilde, por lo cual también Dios te va a exaltar. El suelo, amados hermanos, es donde tú eres plantado, vas a dar fruto en ese suelo. Tú no te desesperes, tú no caigas en desesperación espiritual y enojarte con el único que te puede salvar. No te alejes de el único que puede rescatar tu vida. No te alejes de aquel que es un nombre sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún cuando eres irritado por esas personas que deberían de estar abrazándote, amado hermano, tú tienes que esperar en el Señor, porque es el único que te puede salvar de cualquier aflicción, de cualquier situación. Ánimo. El Señor está contigo como poderoso gigante. No es tu fin. Hay personas que van a querer dañarte. Hay personas que van a querer hacerte sufrir. Aún pueden ser lo de tu casa, pueden ser lo de tu congregación, pueden ser donde sea, aquel que tú amas, aquel que tú aprecias, aquel que tú ayudaste. Pero espera en el Señor. El Señor es tu socorro y tu pronto auxilio. El Señor es tu roca, el Señor es tu refugio en las tribulaciones. Ese es el Señor. Así que cuando Bartimeo gritaba, lo callaban. Y entre más lo callaban, él más gritaba. Y cuando él más gritaba, Jesús se detuvo. Cuando todos lo callaban, él seguía gritando, Jesús se detuvo y recibió su milagro. ¿Qué quiere decir? Sigue gritando, amado hermano, pero aquel que vive y reina para siempre sigue hablando con él. Así que la tabla de resistencia en el despojo, si te quitan, Dios te da. Amén. Si te humillan, Dios te exalta. Amén. Si te desprecia, el Señor te recoge. Amén. Si te olvidan, el Señor, amén, jamás se olvidará de ti. Si te quitan donde vives, el Señor tiene una mansión para ti. Si te dicen loco, el Señor te dice su siervo. Si te dicen, amado hermano fanático, el Señor te dice, amén, que siente su gloria. La visión de las personas carnales no es la visión espiritual del Señor. La percepción del hombre carnal, del hombre tibio y frío, del hombre que está en la iglesia, del hombre criticón, del hombre que solamente señala, no es la percepción del Espíritu Santo que mora en ti. Ánimo, ánimo, porque el Señor es poderoso, el Señor es grande y misericordioso. Te pueden quitar todo. Y en eso me recuerda a una persona. Me recuerda a una persona, y con esto termino, recordando a esa persona de hace muchos años, ese varón que fue despojado, perdió todo, perdió absolutamente todo, ¿no? Perdió casa, perdió credibilidad, perdió todo ese varón. Ese varón, me acuerdo que era un predicador.
Un predicador que fue despojado de todo, de su casa, de su familia, de sus hijos, de todo. Quedó totalmente en la ruina. Amén. Vituperado, engañado, todo. Amén. Lo intentaron matar, lo intentaron acabar con él, lo recordaban. Inclusive en muchas iglesias fue predicado como Satanás, fue predicado como diablo, fue predicado como engañador, fue predicado como un mal ejemplo y fue predicado. Pero él se mantuvo. Él se mantuvo creyendo en Cristo Jesús. Y entonces, ¿sabe qué es lo que sucedió con ese hombre? Cuando él se mantiene tantos años parado, empezaron a caer los que lo criticaban, empezaron a caer los que lo señalaban, empezaron a enfermarse, empezaron a darle espalda a nuestro Señor Jesucristo, se empezaron a secar, hermanos. Se empezaron a secar aquellas personas como Diótrefes que empezaron a señalarlo y él se mantuvo en los lugares más inhóspitos, en los lugares más tremendos. Él empezó a predicar. Me acuerdo de ese hombre que empezó a hablar del Señor. Y entre más lo señalaban, ese hombre más gritaba. Lo subían en un avión, lo trasladaban a una parte, lo metían en unas partes inhóspitas y él más gritaba. Donde todos lo olvidaron, había uno que no lo olvidó y es el mismo que no te va a olvidar a ti. Se llama Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Somos templos vivientes donde mora el Espíritu de Dios, donde hay júbilo. Y ese hombre, entre más lo pisoteaban, más gritaba. Pero no le gritaba a la gente que lo pisoteaba. No les enojaba con las personas que lo humillaban. Él exaltaba el nombre de Jesucristo. Hasta el día de hoy, de los lugares más inhóspitos, ha alzado la voz, pero no para quejarse, no para enojarse, sino para exaltar el bendito nombre de Jesús. Y cuando le dicen loco, y cuando le dicen fanático, y cuando le dicen pecador, y cuando le dicen que es un mentiroso, él muestra de otra manera que no lo es, y con su testimonio. Ese hombre, amado hermano, se ha mantenido, y no se ha mantenido por su propia fuerza, se ha mantenido con el Santo Espíritu de Dios, que es el mismo que te sostiene cuando tienes aflicciones, cuando tienes problemas, cuando todos te abandonan, cuando tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus hermanos, todos te abandonan. Él te mantiene firme. Por eso dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo eso, Jehová me recogerá. Si se olvidan de mí, si me tienen por un tal vez criminal, tal vez te tienen a ti como la escoria de este mundo. Porque, amado hermano, ¿qué profeta fue amado? Pues, ¿qué profeta fue amado? Ningún profeta fue amado. ¿Qué predicador, amado hermano, fue amado? Ningún predicador fue amado. ¿Cómo vamos a esperar que seamos amados nosotros? Ese hombre empezó a gritar de esa manera. Y recuerdo ese hombre. Ese hombre predicó a personajes tremendos que usted veía en televisión ahí, que eran tremendos. Les predicó, les habló, les enseñó. Y mencionó algunos, y no quiero mencionarlos porque son muy conocidos en el área criminal, pero no quiero mencionarlos porque y les predicó, les habló. Algunos se convirtieron a Cristo, otros dieron testimonio, otros escucharon, otros tomaron su decisión, otros están todavía en el proceso, pero todos tuvieron la oportunidad. ¿A dónde quiero ir con todo eso? Cuando las personas te quieren dañar, el Señor lo ve todo. El Señor lo escucha todo. El Señor lo oye todo. No se escapa nada del Señor. Es por eso es tan importante, sierva y siervo, es tan importante, predicador, ministro, es tan importante, pastor y pastora, que no te calles.
Que no te calles a pesar de los problemas, de las luchas, de los problemas. No te calles porque eres la voz que clama. Eres la voz que clama y diciendo, Cristo viene, Cristo te ama, Cristo te transforma, Cristo te da una oportunidad y tal vez aquellos que tú le quieres predicar y hacer un bien para su alma son los que te van a apuñalar, son los que te van a señalar, son los que te van a traicionar. Pero tú sigue, tú habla. Porque aquellas personas necesitan al Señor. Ellos no saben qué tanto necesitan a Cristo Jesús en su corazón. Están en situaciones precarias, en situaciones difíciles. Y no por lo que están viviendo ahorita, sino porque van por un camino que su fin es de muerte. Así que a la otra que tú tengas problemas, luchas, acuérdate de Job. A la otra que tú tengas dolores y angustias, acuérdate de Jesús en la cruz. Acuérdate de los hombres y mujeres que murieron en el Coliseo. Acuérdate de los hombres y mujeres que escribieron la escritura, que todos fueron muertos. Amén. Todos fueron despreciados, todos fueron humillados, pero el Señor estuvo ahí. ¿Dónde cree que están ahorita? Descansando. Y aquellos que lo señalaron y aquellos que lo persiguieron, ¿dónde cree que están ahorita? En el infierno sufriendo. Así que tú escoge. ¿Eres el que grita o eres el que calla? Como aquel hombre, Bartimeo gritaba y aquellos hombres lo callaban, pero el Señor se detuvo y le hizo el milagro. Bendiciones, hay poder en la sangre de Cristo. Ánimo, hasta donde se pueda, hasta donde tope. Sea bendito el nombre de Jesús desde hoy y para siempre. Bendiciones, sonríele. El Espíritu te ha hablado.